y esta mañana en el Congreso, que está basada en ciertas interpretaciones de la Constitución y en ciertas omisiones, también particularmente el artículo 206. Explíquenos, por favor, cuánta solidez le ve usted a la argumentación jurídica intentada esta mañana por el primer ministro. Mire, ninguna, porque el sustento del señor Torres parte de una falsedad. Él sostiene que la ley 31399 ha cercenado el derecho de referéndum de los ciudadanos. Y eso no es cierto. Mire, el artículo 32 de la Constitución establece que se puede producir la reforma total o parcial de la Constitución vía referéndum. Y el artículo 206 de la Constitución establece que para reformar la Constitución hay dos formas: o dos legislaturas ordinarias consecutivas con más de 2/3 de los votos, o la aprobación por la mitad más uno del Congreso y referéndum. Esta discusión, antes de la ley 31399, ya se formuló en el Perú, en el gobierno del señor Toledo. No se olvide usted que se pretendió regresar a la Constitución del año 79 vía referéndum. Y eso motivó una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 014-2002 AITC, en cuyo fundamento jurídico 86, el Tribunal Constitucional precisó que el referéndum a que se refiere el artículo 32 de la Constitución es aquel posterior a la aprobación por parte del Congreso. O sea que esta afirmación del señor Torres, que la ley 31399 recortó el derecho a la iniciativa ciudadana, es falsa. Y además, fíjese, es tan falsa que la propia ley de participación ciudadana, que es una ley que tiene 28 años de vigente, en su artículo 18 indica: las iniciativas de reforma constitucional provenientes de la ciudadanía se tramitan con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas. O sea que no es cierto lo que él señala. Eso por la parte de fondo. Y en segundo lugar, respecto a la cuestión de confianza, esta no procede, porque es una materia totalmente ajena a lo que es propio del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el ministro puede hacer cuestión de confianza sobre materia de competencia del Poder Ejecutivo. La regulación de la reglamentación de la Constitución sobre los derechos ciudadanos no es una potestad del Ejecutivo, que tampoco es delegable, porque requiere una ley orgánica. Entonces, yo diría que aquí me parece que lo que ha pretendido el señor Torres es cambiar la agenda, es acentuar un nivel de diferencia con el legislativo, pero de la óptica jurídica está absolutamente fuera de carril. Y lo que ha señalado es absolutamente falso, porque esa ley, como le repito, 31399, cuando estableció que no procedía el referéndum respecto a los temas que no hayan pasado por el artículo 206, ratificaba lo que ya el Tribunal Constitucional había dicho. Inclusive yo creo que usted me entrevistó, o alguien en RPP, creo que fue usted. Yo conversé con usted sobre eso hace ya varias semanas. Claro, que esa ley era innecesaria, porque eso ya estaba en una sentencia del tribunal. Pero no se olvide usted que cuando, por ejemplo, se promueven firmas para cerrar la posibilidad de un cambio constitucional que no procede vía referéndum, se genera ese criterio, pues. Por eso que cuando ha habido la campaña de firmas para no cambiar la Constitución, yo siempre señalé, le están haciendo el juego al gobierno, porque eso pretende sostener que sí se puede hacer a través del mecanismo. Claro, pero lo cierto es que el tema es clarísimo, pues. De acuerdo. Ahora, el señor Torres, sin embargo, ha sostenido que él había presentado en su discurso sobre política general ante el Congreso 6 ejes, el sexto de los cuales, nos ha recordado, está referido al reforzamiento de la participación popular, y que es parte de la política general querer permitir justamente que el pueblo pueda expresarse directamente vía referendo. Eventualmente. Pero no es él quien define
quien define lo que son competencias propias del Ejecutivo no es el propio Ejecutivo, pues. Porque mañana quiere decir que entonces en un documento el gobierno dice que es política del gobierno mejorar el nivel del Tribunal Constitucional y en consecuencia eso le permite promover candidatos determinados al Tribunal Constitucional. No, pues. Él puede decir lo que quiera. Además, esa invocación es genérica, como bien lo ha señalado Jorge el Castillo. Pero además, aunque lo hubiera puesto de forma específica, eso no hace que el tema de la regulación de la iniciativa ciudadana sea parte del gobierno. El gobierno está para encargarse de temas de alimentación, de infraestructura, de salud. No lo hace mucho, ¿ah? No lo hace mucho, ¿ah? No hace nada sobre eso, no, obviamente. Pero no es que porque él en un discurso señala una cosa genérica, a partir de ahí él tiene un mecanismo para, diríamos, introducirse y hacer cuestión de confianza. Aquí lo que debería hacer el Congreso es, entrar al debate. Usted ha sido congresista también, así que conoce las cosas por dentro, ¿no? Sí. Mire, pero que hay una nueva reglamentación, porque cuando se ha dictado, se ha modificado el reglamento, el artículo 86, y el artículo 86 dispone que el Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnere lo dispuesto en este artículo. O sea, el que la cuestión de confianza escape al campo de acción que sí es posible. Y esa declaratoria de improcedencia no puede ser calificada como derogatoria, denegatoria, rehusamiento, ni rechazo a la cuestión de confianza. O sea que yo creo que el gobierno está, y lo sabe, en un callejón sin salida. Lo que pasa es que quiere politizar el tema, extremar las diferencias, y que sea ese el escenario en el que se recibe a la Comisión de la OEA. También debo decir que los colegas que están en el Congreso, los ex, no hacen mucho favor pues al tema, ¿no? Porque escuchamos pues cada uno dar una opinión y pareciera que lo primero que deberían hacer no lo hacen, que es revisar el reglamento y revisar la normativa que regula esto, ¿no? En su opinión, para salvar justamente estas deficiencias que usted constata en parte de los congresistas, ¿qué es el procedimiento al cual debería recurrir el Congreso para mostrar que esta ley no es procedente? Porque se ha hablado del eventual envío a la Comisión de Constitución para que ella estudie el proyecto y para que ella se pronuncie antes que lo haga la mesa directiva o el Pleno. ¿Cuál es su opinión sobre el procedimiento que se debe seguir? Pero fíjese, Fernando, eso no es viable, porque el Tribunal Constitucional, como yo le digo, ya interpretó cómo se debe leer el alcance del artículo 32. Y cuando el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, él es el máximo intérprete. Ya no cabe que un poder del Estado lo interprete en contra. Esta no es una interpretación sobre una ley, sino sobre el alcance del artículo 32 de la Constitución. Entonces, cuando el señor Torres dice, la ley tal ha cercenado el derecho de los ciudadanos para poder aprobar en forma directa el referéndum de reformas constitucionales, está yendo contrario a la interpretación que sobre ese particular ha hecho el Tribunal Constitucional. Y ese camino no es viable. Pero ¿quién debe contestar entonces al señor Torres y con qué sustantivos jurídicos? Bueno, en primer lugar, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente porque se refiere a un tema ajeno a aquello de lo que es competencia del Ejecutivo. Política general. Política general. Y respecto al proyecto de ley que ha presentado, ese proyecto de ley debe ser dictaminado y enviado al archivo, porque va en contra de la interpretación que sobre el particular ya hizo el Tribunal Constitucional en el año 2004. O sea, no es una reforma con motivo
del señor Castillo. Sí, comprendo, pero ¿cuál es la autoridad parlamentaria y qué procedimiento debe seguir para afirmar lo que usted nos dice? Porque usted nos da su opinión como jurista, pero desde el punto de vista del procedimiento, ¿cómo es que se consagra que las cosas se quedan proclamadas de esa manera? ¿Quién lo hace? ¿El propio señor Williams? No, vamos a ver dos cosas. A ver. Respecto a la cuestión de confianza, desde mi óptica, lo que debería hacer es que el Congreso, el Pleno del Congreso, antes de votar la cuestión de confianza, pida opinión a la Comisión de Constitución. Bueno. Como está el artículo 86, último párrafo del inciso D del reglamento. Y la Comisión de Constitución debería opinar que esa cuestión de confianza no es viable, porque no corresponde a una materia que es de competencia del Poder Ejecutivo. Esta opinión de la Comisión pasa al Pleno. Pasa al Pleno y no hay plazo. El Pleno la debería, no hay plazo. No hay plazo, o sea, esto puede demorar. Yo creo que no debería demorar, porque esa demora lo que genera es incertidumbre, y es un tema clarísimo. No es un tema que debería merecer dilación. Y cuando llegue entonces la opinión de la Comisión de Constitución, que usted cree que es inevitablemente para declarar improcedente esta ley, por una parte, y también la... No, la ley, vamos por partes separadas. Primero refinámonos a la cuestión de confianza. A la cuestión de confianza, ¿correcto? Sí. Pero la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente independientemente del camino que siga la ley. Porque supongamos que un proyecto de ley fuese presentado y sí fuese admisible, pero no corresponde a la confianza. De acuerdo. Entonces, o sea, ya nos explicó sobre la cuestión de confianza, ahora sobre la ley. ¿Qué se hace? Bueno, la ley debería tener un dictamen negativo de la Comisión de Constitución que dispone su archivo, porque va en contra de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional de manera expresa. Y ni siquiera pasa al Pleno. Es la Comisión misma que lo archiva sin que pase por el Pleno. Bueno, se da cuenta al Pleno de que el tema... Ha terminado. Bueno, señor Amprío, muchas gracias por la claridad con lo que nos ha explicado su punto de vista. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Ahora falta sacar las conclusiones políticas de la explicación constitucional que nos